El viento llevaba polvo y recuerdos. En la llanura el cielo parecía un paño demasiado ancho para sostener tanta tristeza. El coche negro avanzó lento, dejando detrás una estela de silencio. Lucía caminaba al lado del ataúd como quien atraviesa un umbral sin retorno, con los niños pegados a su falda y el café frío entre las manos. Se le habían ido las palabras en el primer latido. Ahora todo era gesto, un paso, una mirada, la mano que aprieta otra mano. Las flores eran un mar de colores que no podían apaciguar la grieta abierta por la ausencia de Pablo. El pueblo entero, o casi, acompañó hasta la loma donde la tierra olía a humedad y a pasto. Alguna vecina dejó una bolsita de pan en el bolsillo del abrigo de Lucía, como quien deposita consuelo en pequeñas porciones comestibles. Los niños miraban a los adultos como buscando la certeza de que el mundo seguía siendo el mismo. Sus ojos, dos islas de incredulidad, no entendían la palabra para siempre que se desprendía de todo aquello. Don Fernando llegó cuando el último clavo fue martillado. El bastón golpeó la piedra con un sonido autoritario que parecía cortar el aire. Su sombra, larga, se apoyó sobre la fosa con más peso que el propio cuerpo. Nadie la había visto en la casa los últimos meses, y sin embargo sorprendía por su naturalidad al acercarse, por el modo en que su mirada evaluaba el terreno como si hiciera inventario de objetos olvidados. No hubo gesto de consuelo. Se acercó a Lucía con la simple cortesía del que reclama lo suyo. «La tierra de la familia debe quedar en manos de quien puede sostenerla», dijo con voz grave, con la calma de quien cree tener derecho al mundo entero. Lucía oyó la frase como quien escucha el rumor de una sentencia. Algo en su garganta se petrificó. El luto, que hasta entonces la protegía de la hostilidad, se convirtió en una membrana frágil que no pudo detener el frío. Pablo había muerto, sí, esa era la herida, pero había otra pérdida agazapada: la casa, el lugar donde había aprendido a ser madre y esposa, la misma casa donde las navidades habían sido pequeñas celebraciones de pan y canción. Ahora un hombre con traje y bastón les estaba reclamando el polvo y las vigas, con la exactitud de quien no tiene remordimientos. El desalojo fue rápido y sin ceremonias. Documentos, simples papeles con firmas, pasaron de mano en mano, como si fueran la confirmación de una verdad que se consumaba en actos administrativos. A Lucía le parecía que las paredes mismas se desprendían de sus memorias. Le pidieron que recogiera lo esencial, le ofrecieron un apretón frío de solidaridad. Hubo unos cuantos murmullos, alguna mirada que quiso ser compasiva y se quedó a medias. Don Jacinto, el casero, que durante años había cuidado la huerta y las cosas pequeñas de la casa, puso a disposición su viejo remolque y su silencio reiterado. Lo miró a los ojos y en ese gesto hubo más ayuda que en las palabras. «No se preocupe, señorita», dijo Jacinto, sin alardes. «Puedo echarles una mano». Se subieron a la carreta con lo mínimo: una manta, unos platos, la ropa de los niños y el eco de las risas pasadas. Todo lo demás quedó al aire, como si el recuerdo estuviera obligado a quedarse donde había nacido. El pueblo los vio marchar, algunos con pena, otros con la incomodidad de quien mira sin saber cómo reparar lo que no puede arreglar. El gallinero no estaba hecho para personas. Era una estructura baja, con techo de chapa y paredes que guardaban el olor de años de estiércol, de paja húmeda y de orines. El viento metía la cabeza por las rendijas y traía consigo el rumor de las plumas. Cuando les mostraron el lugar, parecían indicarles una casita de vacaciones equivocada. El gesto condescendiente de quien acredita una caridad mínima y la viste de ayuda. Lucía entró con los niños en brazos, juntando la dignidad que le quedaba como quien acomoda una lámpara para que no se caiga. Los dos gemelos, Tomás y David, se quedaron asombrados. El sitio era una caverna con luz dura y olor a viejo. Los ojos de los niños buscaban a su padre en la penumbra y solo encontraban sombras de madera. Esa primera noche, mientras la luna se filtraba entre las oqueras, Lucía se sintió despojada hasta de la respiración. Había algo más que la pérdida material: la humillación de verse reducida a un corral, la sensación de haber sido entregada a la compasión pública de un hombre que no reconocía otra ley que la suya. La primera noche en el gallinero fue una lección de supervivencia. Las ratas, atrevidas, rondaron cerca de los pies. Los niños despertaron a cada rato, notando el frío y el extraño sonido de las plumas que golpeaban la madera. Lucía encendió un pequeño hornillo de leña que ardía con humo y olor a cocina.
Preparó una sopa de maíz con lo poco que quedaba, y mientras el silbido del caldo llenaba el lugar, sintió el peso del día fracturándose en su cuerpo. No hubo llanto público. El llanto fue de a ratos, en la intimidad de los pliegues de la manta, cuando los pequeños dormían y ella se permitía recordar la voz de Pablo, diciéndole que todo pasaría, que había maneras de proteger lo que de verdad importaba. Don Jacinto se convirtió en una presencia constante. No hacía grandes gestos, más bien acciones discretas. Reparaba una tabla, tapaba una rendija por la noche, llevaba agua limpia en un cántaro. Sus manos habían trabajado la tierra desde siempre. La paciencia era su idioma y la discreción su escudo. Cuando los vecinos murmuraban y las lenguas del pueblo se llenaban de conjeturas sobre la honradez de Lucía o el carácter del señorío, Jacinto se mantenía cerca, una sombra que ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. En la cocina improvisada, al calor de la sopa, le contó a Lucía algo que había mencionado, con voz muy baja, como si las palabras fueran tesoros frágiles. «Pablo», dijo Jacinto, con la mirada clavada en la olla, «usted sabe cómo era. No hacía ruido, pero andaba pensando en 1000 cosas». Me dijo una vez una frase que no supe tomar en serio. Donde las gallinas sueñan con volar. Lucía sintió un escalofrío. La frase no era un enigma para ella. Era una de las maneras que Pablo tenía de hablar en clave. Eso de soñar con volar podía ser una broma, un juego, pero también podía ser una señal. Había en las palabras de Pablo una mezcla de humor y previsión. La costumbre de poner por delante el deber de proteger a los suyos sin alardes. Lucía, con los ojos aún ásperos por el cansancio, dibujó la sonrisa de su marido en la penumbra de la memoria. Manos manchadas de tierra, el gesto de esconder monedas bajo tablas, el recelo hacia quien olfatea todo en voz alta. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, sin creer demasiado en que hubiera una respuesta que arreglara la casa o el frío. «Que quizá», contestó Jacinto, «hay lugares donde uno guarda lo que no quiere que otros encuentren». Pablo era de los que no anunciaban las cosas. Si me lo dijo a mí en confianza, quizá no fue por ninguna casualidad. No era una promesa, era la posibilidad de un rastro. Para Lucía, la idea de que Pablo hubiera dejado algo destinado a protegerles, a asegurar un futuro para los niños, encendió una llama pequeña pero persistente. Necesitaba una esperanza tangible, algo con que aferrarse cuando la noche se volvía larga y la vergüenza hacía más pesada la almohada. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía de trabajo y humillaciones. Cada mañana, Lucía barría el gallinero, apartaba la paja empapada, cubría con sacos la parte donde los niños dormían. Aprendió a limpiar en silencio, como quien no quiere llamar la atención, y a sonreír cuando los vecinos pasaban con la mirada en alto. Los rumores no tardaron en correr. «Se han ido a vivir al corral», se decía con cierta crueldad en la garganta. Los niños escucharon esos susurros, pese a la intención de los mayores de suavizarlos. Una vez Tomás salió al camino con la cara compuesta y preguntó a su madre si la gente creía que eran animales. Lucía no supo qué responder. Le enseñó con una caricia que su dignidad no dependía del lugar donde dormían. Pablo aparecía como fantasmas en las conversaciones. Era buen hombre, trabajaba mucho, no se metía en líos. Para justificarse, los murmullos que querían explicar la pérdida del patrimonio le echaban la culpa al destino, a la falta de papeles, a la ruina súbita. Nadie más hablaba de la previsión de Pablo. Nadie sabía si había ahorrado, si había escondido algo. Era como si el pueblo necesitara mantener la narración simple, para que el rumor quedase sin puntos que tocar. Esa calma frágil fue el terreno donde Lucía empezó a acumular pequeñas certezas. Cada vez que subía al tejado para mirar el cielo, repasaba en su cabeza fragmentos de la vida con Pablo, las noches de contar monedas, la risa cuando resolvían problemas con astucia, los dibujos ingenuos de los niños clavados en la pared con cinta. Recordó una tarde en la que Pablo, con las manos derramando tierra por la poda, había dicho de manera casual que había aprendido a esconder cosas por si acaso. No fue una confesión solemne, más bien una nota a pie de página de su vida cotidiana. Lucía ahora sorbía esas notas como si fueran mapas. Una tarde, cuando la lluvia era una promesa y la humedad llenaba de olor la madera vieja del gallinero, Lucía decidió que no podía permanecer a la espera. La idea de buscar no era tanto la búsqueda de riquezas, era la búsqueda de una salida,
de una prueba de que su marido había pensado en ellos con una astucia que sobreviviera a la muerte. Si algo podía cambiar el estado de indefensión en que vivían, merecía intentarlo. Preparó una escalera con las tablas rescatadas de algún mueble viejo, ató una cuerda para asegurarla y pidió a Jacinto que la acompañara. El hombre la miró con la mezcla de desconfianza y apoyo que le era habitual, pero no dijo que no. «Subimos a las vigas», anunció ella con voz apenas firme. Pablo solía decir burradas en broma, pero no se reía de cosas así. Si me dijo eso y lo dijo en mi presencia, habrá sido por algo. Jacinto asintió y encendió una lámpara de aceite. Subir las vigas del gallinero era como entrar en la espalda de la casa, en su esqueleto. El murmullo de la estructura crujía bajo las botas. La luz proyectaba sombras que jugaban a ser nidos. Había polvo en el aire que se pegaba a la piel. Lucía sintió la sensación de regresar a una cocina familiar, pero todo en torno era otro idioma. Vigas cubiertas de telarañas, restos de nidos antiguos, plumas secas que colgaban como banderas deshilachadas. El lugar estaba lleno de historia. En las vigas, los nidos de otras temporadas parecían réplicas de pequeñas fortunas. Las gallinas habían traído y dejado material para construir refugios. Los nidos estaban apretados en las esquinas y en algunos había restos de cáscaras, plumas y polvo. Lucía se agachó, con el corazón como tambor, y tocó con la punta de los dedos la corteza de un nido, seco, frágil, como si la promesa de algo apareciera en la textura de la paja. Encontraron varios huevos, objetos cuidadosamente envueltos en telas y colocados en las cavidades donde las aves anidaban. La primera emoción fue la de una niña que descubre dulces escondidos. El impulso de tocar, abrir, creer. Lucía respiró profundo. Había algo de teatralidad en ese descubrimiento. El gallinero, humillado, le entregaba los signos de una previsión secreta. La sensación fue física, un alivio que subía por el pecho y le calentaba la sangre. Con manos temblorosas, sacó el primer huevo de una de las cavidades. Era pesado. La tela crujió cuando la desenvolvió. El objeto brilló con tonos que no pertenecían a una yema ni a una clara. La cerámica, lisa, pintada con el tacto frío de lo inerte. El golpe contra la palma de Lucía fue más que el contacto de un material. Fue un choque entre la esperanza y la realidad. El sueño que había tejido su corazón se deshilachó en el instante en que un fragmento de cerámica le rozó la piel. «No es real», murmuró, dejándose caer sobre una viga. «Es una broma cruel». La decepción fue tan grande que por un momento la dejó sin aire. Ver el objeto bello y falso la hizo pensar que el mundo conspiraba para burlarse de su necesidad. ¿Por qué Pablo habría escondido cerámica? ¿Era un juego del destino? ¿Un capricho de alguien que quería probar su resistencia? Las preguntas se amontonaron y la respuesta se negó. En el polvo que flotaba a su alrededor, Lucía sintió otra vez la presencia de la muerte. Pero esta vez, esta no era la de Pablo, sino la de una promesa que no se materializaba. Se sentó en el borde de la viga y dejó que el peso de la cerámica descansara sobre sus manos. Los gemidos de la madera acompañaban el latido de su pecho. No podía no recordar las tardes en que Pablo guardaba monedas en frascos. Pequeños gestos de ahorro que parecían ridículos en la intimidad del hogar, pero que a ojos de la necesidad se transformaban en planes. Allí, en la penumbra, la cerámica parecía una mentira construida con su misma ternura. Sin embargo, la curiosidad no cedió del todo. Había más huevos. En torno a las vigas, ocultos entre la paja, había varios objetos similares. Lucía empezó a tocarlos uno por uno, casi con el mecanismo de quien no quiere creer. Los envoltorios fueron cayendo como pequeñas promesas que se desinflaban. Todos de cerámica, todos vacíos o llenos de algo que no alimentaba. La sensación de ser engañada por la propia memoria la arrastró hacia una tristeza aguda. Las ganas de hundirse en el suelo y dejarse cubrir por la tierra se le hicieron presentes. Jacinto no dijo palabra. Su silencio era una compañía. Con las manos ásperas, recogió un huevo y lo examinó con la atención de un hombre que ha visto el trabajo de otros oculto en la dureza del tiempo. «Puede que aquí haya algo más», dijo finalmente. «A veces los que esconden cosas dentro de otras cosas. No siempre lo hacen de manera directa». La frase fue como una chispa.
Lucía sintió en el fondo del pecho una ansia que no sabía escribir con palabras. No quería creer en milagros ni en soluciones fáciles. Necesitaba saber que los esfuerzos, las pequeñas previsiones que Pablo pudiera haber hecho, no habían sido en vano. Dejó caer la cerámica a la paja, y de pronto la cáscara decidió hablar con la voz trivial de la desilusión. El día acabó con el gallinero más silencioso aún. El sol se despedía rompiendo en los barridos de polvo, y las manos de Lucía olían a paja y a vida que se rehace. Se acurrucó con los niños, les contó una historia que no contenía la palabra pobreza, sino la de prueba. Inventó un cuento donde dos pequeños pájaros aprendían a volar desde un nido improvisado. A través de esa fábula trató de devolverles cierta tranquilidad. Sin embargo, en la soledad quedó el sabor metálico de la decepción. Esa noche, sola por fin, mientras la respiración de los niños marcaba compases regulares, Lucía salió a la puerta del gallinero. Miró el cielo con la urgencia de quien busca una señal. Las estrellas, indiferentes, titilaban en su ritmo eterno. Ella pensó en Pablo como quien piensa en una brújula que quizá había sido puesta sin que nadie lo supiera. Recordó su sonrisa cuando hablaba de planes a largo plazo, su manera de ocultar billetes dentro de viejos zapatos, su desconfianza ante la codicia ajena que lo llevaba a prever medidas discretas. Al volver a su cama improvisada, encontró sobre la paja un objeto que no esperaba, un fragmento de papel arrugado, como si el viento lo hubiera dejado allí para que alguien lo hallara. No era una carta, no todavía, pero la textura le pareció conocida. Con las manos temblorosas lo desdobló. Era una cédula, una hoja de un cuaderno, con la letra apresurada, y una pequeña nota. No mires hacia afuera sin haber mirado dentro. La caligrafía tenía ese rasgo propio de Pablo, la inclinación en la L y la pequeña cruz en la T, como quien firma su nombre sabiendo que la prudencia es una forma de amor. Lucía no supo si aquello era una broma del destino o una señal definitiva. Se lo guardó en el bolsillo del delantal, junto al frío de las sopas. Durmió pensando en la frase. Soñó por primera vez en muchas noches que las gallinas extendían sus alas y volaban, que el gallinero dejaba de ser cárcel y se convertía en un cielo diminuto donde los sueños se hacen posibles. Cuando despertó, la nota seguía allí, húmeda por el calor humano. El pulso le dijo que no todo estaba perdido. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con un rumor nuevo. La llegada de don Fernando esa semana había sido anunciada como paso inicial para demoler lo que consideraba ruinas en la propiedad. Había comentarios sobre su carácter, seco, inflexible, sobre su fortuna, suficiente para no tolerar lo que para él era desorden. Para Lucía, la noticia fue una amenaza prosaica. No solo podían perder la casa, sino también el refugio que ahora les servía para cobijarse. Sin embargo, detrás de la durísima figura del terrateniente, había otra certeza que empezó a moverse en su interior. Si don Fernando iba a limpiar el lugar, quizá la presencia de terceros, testigos, comenzando por los hombres que venían a limpiar, podría convertir en público algo que, hasta ese momento, había permanecido oculto. La idea de ser visible le molestaba y le aliviaba a la vez. Ser visible significaba exposición y vulnerabilidad, pero también posibilidad de que aquello que estaba bajo tierra o entre vigas dejara de ser un secreto para el que solo los que conocían la casa podían reclamarlo. Era una línea delicada, exponer la miseria al juicio de todos o mantenerla en la oscuridad de lo privado y ser devorados por el silencio. Lucía no era mujer de gestos grandiosos, era de acciones pequeñas y firmes. Hizo lo que cualquier madre haría: resguardar a sus hijos, estrechar el lazo con quien le ofrecía ayuda y preparar, con la mirada puesta en la fragilidad humana, un plan modesto. Hablar con Jacinto se volvió prioridad. Necesitaba saber si el viejo caseiro recordaba algo más de la frase de Pablo, si había una pista que se le escapara. «Si algo hay, lo encontraremos», dijo Jacinto, con la disposición que solo da el cansancio y la lealtad. Juntos revisaron cada viga con más calma, exploraron la caja del gallinero, la base de los soportes, cualquier recodo que pudiera guardar un secreto. Las manos de Lucía se llenaron otra vez de polvo, y con él una paciencia que se parecía a la fe, no una certeza de resultados, sino la convicción de que había que intentarlo.
Con la luz del mediodía entrando por una rendija, sus dedos toparon con algo diferente. Una cavidad escondida tras un listón, un hueco que alguien había tallado a propósito. En su interior algo reposaba envuelto en una tela que, aunque gris por el tiempo, conservaba un hilo de color, como una nota musical retenida en memoria. El corazón de Lucía se aceleró. Abrió el paquete con la delicadeza de quien trata con reliquias. En el interior encontró pequeñas piezas, no muchas, empaquetadas con cuidado. Algunos objetos pulidos, no reconocibles al primer golpe de vista, que hablaban de un valor diferente al dinero. Piedras pequeñas, quizá gemas, envueltas en tela, y junto a ellas un trozo de papel doblado con la letra apretada de Pablo. No era la carta que ella esperaba, no todavía, pero el hallazgo cambió algo en su interior. La posibilidad volvía a asomar. No todo era evidente en esa bolsa. Las piedras tenían un brillo oscuro, no necesariamente ostentoso. Lucía sintió una emoción que combinaba gratitud y sospecha. Aquel tesoro no era un premio divino, no era la solución mágica a todas las humillaciones, pero era una herramienta. Pablo había pensado en ello. Pablo había guardado algo que podía comprar pan, educación, una puerta que se cerrase en la cara de la miseria. Ese pensamiento la llenó de una mezcla de tristeza y alivio. Se abrazó a la tela con la misma ternura con que se abraza a una prenda olorosa a un ser querido. La prudencia le enseñó a no celebrarlo en voz alta. Decidió esconder las piezas otra vez, pero de forma más segura, y esta vez con la intención de convertir ese secreto en proyecto. Habló con Jacinto sobre cómo vender discretamente, sobre quién podría reconocer el valor de esas piedras sin levantar sospechas. Él, con la experiencia de quien ha visto trajes y manos por igual, sugirió paciencia y discreción. La vida continuó con la doble tarea de mantener el hogar y procurar un futuro. Lucía salía al pueblo con los niños, hacía la compra con la mirada baja y una lista cocinada en la memoria. Los niños, a quienes les había prometido que todo iría mejor, empezaron a ver la transformación en la mirada de su madre, menos agotada, más determinada. Tomás, el mayor por apenas minutos, miraba las manos de su madre con la solemnidad de quien reconoce que las manos de la madre son la medida de todo lo que se puede esperar del mundo. Las semanas se deslizaron entre la rutina llena de esfuerzo y las pequeñas luces de la esperanza. A veces, cuando la casa parecía no tener más remedio que caer bajo la sombra del ostracismo, Lucía pensaba en la necesidad de que su dignidad fuera más que la ropa que llevaba. Quería enseñarles a los niños que su valía no estaba en una casa o en un terreno, sino en la manera de enfrentarse a la adversidad. Aún así, no negaba la realidad. Una ayuda económica, una posibilidad de moverse con discreción, serían como alas prestadas que permitieran un vuelo. En el pueblo, la figura de don Fernando crecía en las conversaciones como una sombra que avanzaba. Sus visitas breves, ya sin piedad, recordaban la fragilidad de quienes no tienen quien los cubra. Las miradas se cruzaban como si se preguntaban si la justicia serviría en algún momento para devolver lo arrebatado. Lucía guardó sus objetos en lugares seguros. El fragmento de papel con la frase de Pablo quedó en la cabecera de la improvisada cama, como una guía que prendía la esperanza en las noches frías. Y así, un atardecer en que la luz se volvía dorada y todo parecía posible, Lucía subió de nuevo a las vigas, su sombra proyectada sobre la paja. Había aprendido a escuchar la casa, a interpretar sus sonidos como mapas. Cuando apoyó la mano en un listón que parecía resistir, notó una vibración pequeña, un eco que no era del viento. Le bastó mirar con atención para descubrir una docena de huevos, esta vez mejor envueltos, alineados como una promesa contenida. La emoción la invadió con la fuerza de quien ha de decidir entre creer y desconfiar. No había fiesta ni regocijo, solo el latido firme de alguien que empieza a ver que la vida, aunque herida, no está destinada a la resignación. Guardó el hallazgo en su delantal, cerró el agujero con una tabla y bajó con pasos que ya no eran de alguien a punto de quebrarse, sino de quien sostiene una decisión. Afuera el aire olía a tierra mojada. Adentro, en su pecho, algo empezaba a coserse. La convicción de que aquello que Pablo había escondido, fuera lo que fuera, podía ser la herramienta para reconstruir su dignidad. Pero la noche llevaba consigo otra urgencia. Mientras la luna abría su ventana en el cielo, un coche, ese mismo cuyos neumáticos habían marcado la salida del cortejo fúnebre, volvió a la calle principal. Las ruedas dejaron un rastro que sonó como amenaza. La sombra del que lo habitaba no tardó en hacerse presente. Don Fernando, con su voz seca y la determinación del que cree tener el mundo en la palma, ordenaba preparar lo que él llamaba limpieza. En su gesto no había indiferencia, había un propósito. Lucía lo supo antes de escucharlo. La tregua caducaba.
Ella sintió, de repente, que estaba en el umbral de algo que podía cambiarlo todo, o destruir lo poco que habían conseguido proteger. Miró a los niños, que dormían con la sencillez de la inocencia, y pensó que el momento de decidir había llegado. No se trataba solo de conservar objetos, se trataba de preservar la historia de su familia, la promesa que Pablo había dejado en gestos silenciosos. La noche se espesó alrededor de la cabaña. La voz del hombre del bastón se oía ya en las cuadras, y con ella, la posibilidad de que el gallinero, su humillación, su refugio, se convirtiera en campo de prueba para la defensa de lo que les pertenecía. Lucía apretó los dientes y respiró hondo. Recordó la nota, la tela con piedras, la frase en la letra de Pablo. Sintió una claridad fría. Si la quema venía, si la humillación se hacía pública, entonces la verdad tendría que salir a la luz. La venganza proyectada de don Fernando podía, sin desearlo, dejar pruebas visibles ante testigos. Y la ley, por más torpe que fuera a veces, no era un invento caprichoso. Existían procedimientos, testigos, policías. Era una posibilidad frágil, pero era una posibilidad. La voz de Lucía se volvió más firme que el viento cuando habló con Jacinto en la penumbra. Si vienen a quemar, que lo hagan delante de todos, susurró. No suplicaré. No más humillaciones en silencio. Jacinto la miró con respeto renovado. Supo que la mujer estaba dejando atrás algo que era más grande que la vergüenza. Había en ella una decisión que no pedía permiso, la dignidad recuperada. Afuera, la noche se llenó de sombras y de pasos. Dentro, la paja olía a destino. Lucía se sentó en la entrada del gallinero con las manos hundidas en su falda, sosteniendo algo que aún no abría del todo, como si esa espera fuera ya un acto de resistencia. En el silencio previo a la tempestad, mientras las estrellas seguían indiferentes, Lucía tuvo la extraña certeza de que el gallinero, por humilde que fuera, estaba dejando de ser cárcel. Era al mismo tiempo arca y nido, humillación y refugio, memoria y promesa. Allí, en el olor de la paja y el crujido de las vigas, algo aguardaba su momento para transformarse. Ella lo percibió como quien siente la antesala de una revelación. El golpe de la puerta cuando la primera voz exigió ser escuchada, rompió el hilo del pensamiento. Voces duras, botas sobre el camino, el sonido metálico de la orden. Lucía se puso de pie, con los niños aún dormidos, y la decisión grave en el pecho. Se acercó a la entrada, y al hacerlo, comprendió que el gallinero ya no era solamente el lugar al que la habían arrojado, sino el escenario donde se jugaría la batalla que definiría su futuro y el de sus hijos. Antes de abrir la boca, imaginó el eco que haría la verdad cuando se proclamara en voz alta ante vecinos y hombres de uniforme. La noche se tensó como una cuerda, y en ese silencio, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué haría la sociedad cuando la codicia quedara expuesta? Lucía sostuvo la respiración y, con la misma calma que había aprendido a usar como herramienta, abrió la puerta. Un faro de luz, la figura del hombre de botas y bastón, y la mirada de aquellos que venían a confirmar su poder. No hubo gestos de benevolencia, solo la declaración fría de don Fernando, como quien convoca para desechar aquello que ya no considera digno. «Esto debe desaparecer», pronunció con voz de sentencia. «Limpiaré el terreno. Nadie quiere ruinas». Los vecinos empezaron a juntarse, unas caras curiosas, otras expectantes, como si asistieran a una obra en la que conocían el final. Lucía recordó la nota de Pablo en su bolsillo y la tela con las piedras enterradas. Sus manos buscaron con calma el pequeño bulto, y al cerrar el puño sobre él, comprendió que la noche no solo traía peligro, traía también la oportunidad de que la verdad saliera a la luz, no como un milagro, sino como consecuencia de la astucia, del silencio habitado de previsión. No prometía riqueza espiritual, ni milagros, solo la posibilidad de justicia en un mundo que a veces exige pruebas para ver. La puerta se cerró tras la última palabra de don Fernando. Dentro, la respiración de Lucía fue una línea recta que se extendía hacia la incertidumbre. Afuera, las voces aguardaban con la impaciencia de quien ha decidido matar la memoria de otro. Lucía apretó el pequeño fardo con las piedras contra su pecho y se dirigió a los niños. La noche se había convertido en un umbral. Ella supo que el momento había llegado, no para celebrar, sino para pelear, con la dignidad como única arma. La leña, las sombras, los murmullos del pueblo, todo ingresó en una escena que pendía entre la ruina y la revelación. Dentro del gallinero, en la penumbra, una esperanza contenida esperaba su prueba definitiva,
La madera crujió bajo el peso de los hombres. El olor a gasolina llegó antes que las palabras. Una mezcla de hidrocarburo y autoridad, como quien declara la muerte de algo con gesto mecánico. Don Fernando no anduvo con ceremonias, trazó con la mirada cada rincón como quien marca territorios invisibles y ordenó que acumulasen la leña junto a la puerta. Sus hombres obedecieron con la precisión de los que han practicado la humillación. Hicieron montones, arrastraron trastos, miraron por encima del hombro como si aquello no tuviera rastro. Lucía los observó sin mostrar temor, aunque por dentro el pulso bailaba una danza de miedo y de decisión. Tenía en el delantal el pequeño fardo con las piedras y la carta aún sin abrir del todo. La tela pegaba contra la piel por el calor de su propio cuerpo. Sabía que si permitía que aquel lugar ardiera sin testigos, la huella de Pablo se perdería en brazas y humo. Pero sabía también que hacer público el acto confería a la quema una dimensión distinta. No sería solo aniquilación, sería testimonio ante el pueblo. Aquel pensamiento le dio frialdad para elegir. Si vienen a quemar, que lo hagan delante de todos, repetía en voz baja, como quien se repite una oración sin Dios. No suplicaré. Alguien entre los hombres de don Fernando encendió una antorcha. La llama lamió la esquina de una caja vieja y el crujido del cartón despertó a los niños que dormían la siesta. Tomás salió al umbral con los ojos enrojecidos, con esa mezcla de inocencia y rabia propia de un niño que ha visto a su madre arrodillada demasiadas veces. La presencia del fuego lo desorientó. La mirada de su padre, una memoria enmohecida, le había enseñado a defender lo suyo con los puños, si era necesario. En un instante que a Lucía le pareció eterno, Tomás tomó uno de los huevos de cerámica que había guardado sin confianza y lo estrechó contra su pecho. Había en su cara una decisión que no tenía la paciencia de los adultos, la de romper un símbolo y arrancar la verdad del silencio. Lo arrojó contra la madera con un grito que era rabia y súplica a la vez. El golpe resonó como un disparo seco. La cerámica se hizo añicos en un ramillete de pedazos que chisporrotearon con la luz del fuego. Entre ellas, como si hubieran esperado ese momento para liberarse, rodaron cuentas que no pertenecían a la paja ni al polvo, piedras pequeñas, de brillo inusual, que atraparon la luz y la devolvieron multiplicada. El ruido del estallido paró la acción. La llama vaciló. Nadie se movió por un segundo que se volvió enorme. De la cerámica también cayó un trozo de papel doblado, amarillo por el tiempo, con la letra temblorosa y conocida de Pablo. Lucía lo recogió con manos que la audición del fuego no conseguía alardecer. La tinta estaba corrida en los bordes, pero las palabras centrales se leyeron con la claridad de una verdad que no admite demoras. Para Lucía, empezó a leer con la voz rota. Si llegas a esto, quiere decir que las cosas no salieron como imaginé. No guardé esto por orgullo, guardé esto por miedo a quien cree que todo puede comprarse. Si lo encuentras, úsalo para lo que yo no pude ver. La escuela de los chicos, la comida cuando falte, una puerta que cierre sin vergüenza. La hoja continuaba con instrucciones prácticas, nombres de personas en la ciudad que podrían valorar aquello sin ruido, la recomendación de vender con discreción, la advertencia de no anunciarlo en la plaza ni en la iglesia, y una petición final que sonó más como un ruego de corazón que como plan estratégico. No dejes que mi orgullo se vuelva escarnio. Vende un poco, guarda algo para luego. Que los niños no sepan que su padre temió al mundo, que sepan que los protegí. El silencio que siguió fue como una ola detenida. Los hombres de don Fernando se miraron entre ellos, algunos con la sorpresa en los ojos, otros con esa incomodidad de quien no sabe si apagar una luz o agradecerla. Don Fernando, blanco en la cara por primera vez desde que se había plantado en la era de su autoridad, intentó recuperar el gesto severo. Se acercó con pasos cortos, como el de quien va a aplastar una criatura, y trató de arrebatarle a Lucía un puñado de piedras que ya brillaban en sus manos. «No valen nada», dijo, con un tono que quería ser iracundo, pero que sonó más a apuro. «Son fragmentos, basura. Quemen todo, es lo mejor». Su voz, destinada a ordenar, cayó sobre un ambiente que empezaba a cambiar. En llamaradas pequeñas, algunos vecinos se habían agrupado en la calle, curiosos al principio, luego expectantes. El rumor de la gente se volvió murmullo, y ese murmullo se transformó en testigos. A alguien se le ocurrió que aquello dejaba de ser una humillación privada para convertirse en espectáculo público. Jacinto, que había permanecido cerca sin mostrarse intruso, aprovechó la brusquedad del momento.
Con paso decidido, cruzó la plaza para llamar a la autoridad, que por desgracia de muchos y fortuna de algunos, era a la vez lenta y necesaria: el oficial Ramírez. La llegada de Ramírez no tardó tanto como Lucía temía. Un coche municipal, el gesto de la insignia en la chaqueta, la voz que acostumbra a ordenar por medio de la ley. El oficial entró con la calma de quien debe neutralizar antes que juzgar. La escena que encontró le pareció por momentos una obra de teatro mal montada. Una mujer con los ojos llenos de sal, un señor con bastón que pretendía incendiar el orgullo ajeno, niños que miraban sin comprender. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó Ramírez, y su voz fue la de quien pide hechos, no dramatismos. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar por sí solas. Vecinos levantaron la mano, describieron la intención de don Fernando de limpiar y quemar, señalaron la antorcha que ahora humeaba con una sombra de culpa. Jacinto habló con la sencillez de quien sabe de hombres y de tiempos. Contó la frase que Pablo había susurrado en confidencia. Contó la manera en que Lucía había encontrado las piedras y lo que Tomás había hecho. Lucía le ofreció la hoja en la que la letra de su marido todavía temblaba. Ramírez la leyó con cuidado. No era un documento legal, pero sí una evidencia de intención y de voluntad. Don Fernando, en un intento de salvar su orgullo, repitió la frase que había sido en principio su estrategia. Declaró que aquello no era más que desecho, que el gallinero era ruina y debía limpiarse. Sus palabras, pronunciadas delante de testigos, quedaron registradas. La determinación de destruir era pública. Ramírez vio en ese gesto dos cosas que pesaban. Por un lado, la posibilidad de un delito, intentar quemar bienes con valor, y por otro, la confesión de que el propietario abandonaba o desestimaba los objetos en favor de su destrucción. Aquello complicaba la posición del señor de la finca. «Esta situación no va a resolverse con una antorcha», dijo el oficial con voz permisiva de quien intenta calmar primero para luego imponer orden. «Nadie va a quemar nada sin que exista un procedimiento. Tendré que garantizar que no se destruyan elementos que pueden ser de alguien o de la ley». Nadie puede apropiarse por el acto de incendiar. Las palabras de Ramírez fueron como una lámpara que alumbró la turbia intención de don Fernando. Los hombres que sostenían las antorchas empezaron a bajar el brazo. La brasa que antes mordía la madera ahora se apagaba en dudas. Don Fernando, desbordado por el hecho de que la ley le saliera al paso, intentó sin éxito esconder su gesto con palabras de mando. La gente, al verlo, vio que su fuerza dependía más de la circunstancia que de la justicia. En medio de la confusión, Tomás recogió la carta que había rodado entre la paja. Se la acercó a Lucía con la misma inocencia con la que se regala una flor, sin medir el peso de lo que hacía. Ella la sostuvo y con un movimiento firme empezó a leer en voz alta los fragmentos que Pablo había dejado. La comunidad escuchó, y allí donde antes hubo murmullos, hubo ahora atención. No era que las palabras legalizaran de inmediato, era que la verdad, dicha en público, ya no cabía en los márgenes de la discreción. La generosidad de la palabra de Pablo, su previsión callada, se convirtió en prueba de que aquello había sido pensado para proteger a los suyos, no para ostentar. Ramírez tomó nota, pidió identificaciones y con la formalidad que le daba su cargo cerró temporalmente la puerta del gallinero. No era una prisión, era una medida para preservar la escena. Dio órdenes claras: nadie tocaría las piezas hasta que se realizara un inventario. Las piezas quedarían bajo custodia local y se levantaría un acta con testigos. A don Fernando le tocó sonreír sin gusto. Comprendió que su gesto de humillación se había vuelto en su contra. Había pretendido demostrar que todo era basura, y frente a la ley, esa misma declaración podía interpretarse como abandono o como un acto que impedía la apropiación de quienes podían demostrar más derecho moral. La tarde se disolvió entre declaraciones y silencios. Algunas miradas cambiaron para siempre. Las que antes miraban con desdén, ahora veían la meticulosidad de quien había protegido algo sin alarde. Las que antes miraban con compasión cómoda, ahora miraban con respetuoso reconocimiento. Lucía, exhausta pero de otro modo más íntegra, dejó que Jacinto la acompañase a la casa del alguacil para formalizar la denuncia. Antes de partir, sin embargo, se permitió un instante de intimidad. Recogió unos cuantos restos cerámicos, no por valor, sino por memoria, y los guardó en el fondo del delantal. La paja crujió bajo sus pies como si el gallinero exhalase un suspiro contenido. Los días que siguieron a la intervención marcaron una rutina nueva. Visitas formales, papeles por firmar, entrevistas con un abogado local que le ayudó a presentar la documentación necesaria. La comunidad se implicó con cautela.
Algunos ofrecieron su testimonio de haber visto a don Fernando ordenar la quema. Otros narraron la estancia de Pablo y la costumbre de guardar objetos en silencio. No todo aquello era prueba legal por sí misma, pero la conjunción de hechos sumaba. Había un elemento que nadie podía negar. Las piedras existían, brillaban y al ser presentadas tenían un valor real ante los ojos de peritos. La venta de las gemas fue por decisión de Lucía y bajo el consejo de Jacinto, un acto de discreción. No fue espectáculo ni ocasión para exhibiciones. Fueron 2 viajes a la ciudad con bolsas cerradas y rostros serios, una carde en la que las piedras se colocaron sobre mesas limpias, luz blanca que las examinó, lupas y herramientas que las pusieron en su verdad. Algunas eran zafiros, otras cuarzos pulidos, un par de piezas con brillo acerado que alcanzaban cifras que Lucía, que había contado panes, no imaginaba. La tasación no fue un milagro, fue el reconocimiento de que la previsión de Pablo tenía una equivalencia económica que podía comprimir el tiempo hacia la seguridad de sus hijos. Vendió con cautela unas pocas piezas que bastaron para asegurar matrícula, libros y una modesta suma para el alquiler de una casa digna. Guardó otras piedras, no por codicia, sino por el peso de la memoria. Aquellas piezas serían reserva para imprevistos, no para lujos. Al volver al pueblo, con la discreción que la envolvía, Lucía no buscó fanfarrias. Compró una puerta que cerraba sin chustar, una cama para los niños que no crujía, un cuaderno para cada uno, con la esperanza de que su letra se llenase de geometrías y de horizontes. Lo que para otros hubiera sido una ostentación, para ella fue orden, dignidad recuperada en pequeñas cuotas. Recuperó su trabajo de costura, trabajó de sol a sol sin renunciar a mirar a sus hijos en los recreos. Tomás y David no olvidaron nunca el día de la quema, pero en su memoria el fuego se transformó. Ya no era solo amenaza, sino el momento en que la verdad salió a la luz. El proceso con don Fernando siguió su curso, entre la lentitud de las instituciones y la claridad de los hechos. No hubo un juicio cinematográfico. Hubo audiencias, testigos que hablaron sin dramatismo, un perito que describió las piedras y un acta que registró la declaración pública del terrateniente pretendiendo reducir las piezas a escombro. La ley, movida por el peso de la evidencia y la deposición de la policía, resolvió que las gemas halladas debían permanecer bajo custodia hasta que se determinara su destino y que las acciones de don Fernando podían dar lugar a sanciones por intento de destrucción de bienes con valor y por provocar un incendio. No fue una venganza hecha ley, fue simplemente un reconocimiento de que la destrucción intencional no legitima la propiedad futura. Con el tiempo, la decisión judicial permitió a Lucía disponer de las piedras en la forma que Pablo había recomendado, vender con discreción algunas para asegurar el presente y guardar otras como reserva. No hubo grandes mansiones ni coches ostentosos. Lucía gastó el dinero en lo práctico, la educación de los niños, una modesta reparación a la antigua casa, no para restituir el pasado perdido, sino para crear un espacio seguro, y pequeñas inversiones que le permitieron, años después, abrir un negocio de costura, donde las personas del pueblo dejaban encargos y recibían en cambio paciencia y habilidad. El gallinero, por su parte, dejó de ser símbolo de humillación para convertirse en memoria que se cuidaba con respeto. Lucía encargó a un alfarero local que recompusiera un huevo con los fragmentos que había guardado. El artesano, con manos sabias, reamó la pieza y la dejó con una fisura visible, una cicatriz que hacía más bella la cerámica, como si la curación se hubiera mostrado sin ocultar la herida. Dentro del huevo reconstruido colocó otra nota, esta vez no de instrucciones económicas, sino una colcha de palabras amables, fragmentos de la carta de Pablo, una dedicatoria para los niños y un recordatorio escrito por Lucía de que la dignidad no se compra, se preserva. El huevo quedó en la repisa de la casa nueva, no como un trofeo, sino como memoria, el nido donde la familia aprendió a volar pese a las alas cortas. Pasaron los años y con ellos las estaciones. Los gemelos crecieron, más altos, menos temerosos. David demostró habilidad para las manos. Tomás, que aquel día arrojó el huevo, aprendió a canalizar la rabia en trabajo y discusión. Lucía los vio ir y venir, probando puertas y estudios. Les enseñó con paciencia que el dinero es herramienta, no destino. La gente del pueblo, que al principio miró con recelo, terminó por reconocer en ella no una figura lamentable, sino una mujer que había impuesto la dignidad con la misma humildad con la que recogió una carta.
Don Fernando, por su parte, no encontró en su orgullo la manera de recomponer lo perdido. Sus enormes tierras se volvieron más silenciosas, algunos capataces lo abandonaron, otros murmuraron que la fortuna no cubre lo que el aislamiento roba. No fue la ruina espectacular de historias morales, sino la disminución de quien había vivido de la sombra de su nombre. Murió años después, mucho más solo de lo que merece la muerte de alguien que alguna vez mandó tanto. La narración de su final no es goce, sino constatación de que el poder sin justicia se erosiona hasta ser recuerdo. La vida de Lucía no se convirtió en celebridad, no inexistieron desafíos ni noches de miedo, pero hubo una estabilidad nueva, hasta ser lo bastante rítmica, para que los días dejaran de tener la urgencia del peligro. La última vez que la vi, estaba junto al huevo reconstruido, con una taza de café todavía caliente y la mirada puesta en la calle. Tomás pasaba corriendo con un delantal de aprendiz de panadero. David llegaba con las manos tiznadas de barniz. Los niños del pueblo jugaban en el portal, mientras Lucía les enseñaba algún punto de costura. La escena no era grandiosa, era humana, ordenada y honesta. No quiero que esto suene a moraleja fácil. No hubo promesas hechas por la fe que garantizasen riqueza ni fórmulas secretas. Hubo previsión, discreción, comunidad y la ley actuando, cuando las acciones de un hombre dejaron al descubierto su propia contradicción. Hubo, también, una fuerza íntima, el amor de una madre que se negó a aceptar la humillación como destino. Eso basta para transformar la vida cotidiana en un relato de esperanza. Antes de cerrar, hay una palabra que nace como necesidad. A veces, la providencia se presenta en pequeñas manos que aprenden a esconder lo que los otros codician. A veces, la justicia llega por procedimientos torpes y lentos. A veces, la dignidad se reconquista con hilos y paciencia. Si sientes el peso de la historia de Lucía en tu pecho, deja que te mueva a algo sencillo: mirar con más ternura a quienes sufren cerca de ti. Señor, gracias por la fuerza que das a los que aman en silencio. Danos sabiduría para proteger lo que importa y coraje para afirmar la dignidad cuando el mundo la niega. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like y suscríbete para que lleguen más relatos de esperanza. Y si te ha tocado el corazón, escribe Victoria en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite creer que a veces la humillación puede ocultar un secreto que cambia la vida.